dad gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Acá dice, está diciéndonos el apóstol Pablo a través, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que demos gracias en todo. Es interesante esta palabra que implica y dice en todo, porque esta, dice, es la voluntad de Dios. Sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, esta es la voluntad de Dios para con vosotros, dice, en Cristo Jesús. Siempre es en Cristo Jesús. Cada vez que nosotros miremos la Escritura, siempre la Biblia nos va a llevar a Cristo Jesús, porque toda la Biblia habla acerca de Cristo Jesús. Ahora, esto es algo que dentro del Evangelio, dentro de lo que Dios quiere hacer en nosotros, Él quiere que nosotros desarrollemos una cultura del Evangelio. Recuerden que en el mundo ya existe una cultura, y no estamos hablando solamente de las diferentes etnias que pueden existir. Por ejemplo, en nuestro país existen múltiples etnias. En la costa, en la sierra, en la selva, existen diferentes etnias, diferentes formas de ver, formas de perspectivas referente a las cosas, pero todas están dentro de un mismo sistema. Hay una cultura que el Señor quiere que nosotros aprendamos a desarrollar. Es por eso que el mensaje de hoy día lo hemos nominado un corazón agradecido. Por eso es que 1 Tesalonicenses dice, da gracias en todo. Y ciertamente cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, no solamente llega el Evangelio, no solamente es Cristo entrando a la vida de esa persona, sino que también hay una cultura que quiere entrar, una cultura que Él quiere que nosotros aprendamos. Por si acaso, no estoy hablando de formas de vestir, no estoy hablando de formas de caminar, no estoy hablando de muletillas o palabras que normalmente que también se hacen parte de nuestra vida cuando conocemos a Cristo. No estoy hablando de eso, sino estoy hablando de una cultura conforme al reino de Dios y de su justicia, que no tiene nada que ver con la cultura ni con el sistema de este mundo. Es totalmente diferente y Dios quiere que nosotros aprendamos qué es lo que Él tiene. Por eso es que un corazón agradecido es el mensaje de hoy día. Dad gracias en todo, dice, porque esta es la buena voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, nuestras creencias forman nuestros comportamientos. Nosotros nos comportamos conforme a lo que creemos, caminamos según como creemos que es necesario. Y nuestras creencias forman y afectan nuestra conducta y nuestra manera de pensar. La manera en que una persona actúa está determinada, directamente determinada por lo que él cree, por lo que él piensa. Por eso es que actuamos según pensamos. Es parte de nuestra cultura. Nuestro comportamiento revela lo que en realidad pensamos, lo que en realidad hay en nosotros. Y esto para muchos puede ser sorprendente y bueno, mientras que para otros puede ser muy desagradable y muy decepcionante. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento va a revelar lo que hay en nosotros. No se trata de decir muchas cosas o de declarar muchas cosas, sino se trata de vivir lo que estamos aprendiendo. Lo que la Biblia nos enseña, lo que el Evangelio, a través de su Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos quiere mostrar y nos quiere enseñar. Porque muchos de nosotros podemos ser expertos en la palabra, pero estamos hablando de un conocimiento humano, de un entendimiento humano que también puede ser parte, porque la razón entra, pero lo que Dios quiere es que cambiemos nuestro actuar. Cuando Él enunció esta palabra arrepentidos, cuando Él dijo metanoia, cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir, Él estaba hablando de nuestro comportamiento, que estaba sujeto al mundo, que estaba sujeto a una circunstancia. Un corazón verdaderamente agradecido solo se va a revelar a través del Evangelio de Jesucristo. Y vamos a ver un ejemplo, y quiero que me acompañen ahí. Quiero que podamos ir al libro
Vamos a ver dos escrituras hoy día, rápidas, pero quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, y vamos a leer desde el verso 36 en adelante. Lucas 7, 36. Uno de los fariseos, dice aquí, rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, dice, se sentó, dice, a la mesa. Verso 37. Entonces, una mujer de la ciudad que era, ¿lo tienen ahí? ¿Cómo era la mujer? Pecadora. Pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer, ¿qué podía ver en su propia vida? Ella sabía, de acuerdo a lo que, no solamente al sistema, sino de acuerdo a su diario vivir, y probablemente porque la gente la señalaba, ella reconocía y podía ver su condición de pecadora, ¿verdad? Dice que cuando ella supo, inmediatamente ella supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo. Ojo, ¿quién en este fariseo era? No menciona el nombre y en realidad no importa el nombre, pero lo que importa aquí es que este fariseo era un hombre. Normalmente los fariseos eran gente que muy celosa de las escrituras, muy celosa de la religión judía. Y probablemente esta mujer jamás hubiera tenido ningún tipo de acercamiento a una persona como tal, no por ella, sino porque los fariseos ni siquiera miraban este tipo de personas, porque cuando un fariseo que se creía justo delante de Dios, que se creía bueno delante de Dios, miraba a una mujer como ella, lo que hacía era despreciarla. Y ni siquiera la miraba porque era pecadora, porque él no estaba al nivel de ella. Lo interesante de esta historia es que a esta mujer no le importó. Ella sabía que al acercarse a la casa de este hombre se arriesgaba. Pero como ella supo que Jesús, por eso vemos en el verso 37, cuando ella supo que Jesús estaba a la mesa del fariseo, no le importó. No le importó. Cuando una persona está buscando respuestas en su vida interior, no le va a importar las acciones que va a hacer cuando sabe que puede obtener esa respuesta. Esto es fabuloso. A mí me encanta porque dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando, dice, detrás de él, a sus pies, llorando. Esta mujer no dejaba de llorar. ¿Por qué no dejaba de llorar? Reconocía su condición. Reconocía su condición y reconocía delante de quién estaba. Y no dejaba de llorar. Esto es algo maravilloso. Porque cuando el Señor hace la obra en una persona, un corazón agradecido no va a dejar de llorar. No va a dejar de reconocer delante de quién estamos, que Él es digno de honra. Y dice, y estando detrás de Él, a sus pies, yo me imagino el cuadro, estando detrás de Él, a sus pies, dice, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos. Hermanos, te voy a decir, esto es lo que nosotros vemos en la parte espiritual, pero también vemos una parte emotiva ahí. Pero te voy a decir cómo era la parte física, porque Jesús era 100% hombre, como tú y como yo. Amén. ¿Cuántos se han bañado hoy día? Gloria a Dios. Él caminaba y él andaba por las calles y lo que usaban eran sandalias, ojotas, ¿verdad? Yo no sé, eso no pasa acá por si acaso, pero algunos tienen, podríamos
tener cierta facilidad del barro, de las cosas, el caminar. Jesús caminaba todo el día. Él andaba predicando el Evangelio. Y cuando ella se acercó a él, ella se abalanzó a sus pies porque no se sintió digna. Porque ella no estaba mirando a un Jesús solamente físicamente o humanamente. Ella estaba viendo a su Salvador, ella estaba viendo a su Dios, ella estaba viendo a su Señor. Pero en lo natural, si nosotros vemos las cosas en el ámbito natural, lo que nosotros vamos a ver es que ella se abalanzó de él a sus pies y con sus lágrimas, dice, como menciona acá, con sus lágrimas en sus pies y los enjuagaba, dice, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies. Besaba los pies de Jesús, los besaba. Esto es espectacular. Amén. Dice, y los ungía con el perfume. Cogió el perfume de alabastro y comenzó a ungir los pies. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Sí, es verdad, ella era una mujer pecadora. Jesús vino por los pecadores. Él vino por pecadores nomás. Si hay alguien justo, si hay alguien que se siente sano, si hay alguien que siente que no tiene problemas, que no tiene pecado en su vida, Jesús no vino por esa persona. En realidad Él ha venido por toda la humanidad, porque toda la humanidad está bajo pecado. Pero esta mujer se sentía pecadora, pero el fariseo no lo veía así. Él se sentía distinto, se sentía diferente. Entonces, vemos aquí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Por qué le dice que es la que le toca? Porque ellos no se dejaban tocar, mucho menos un maestro, un rabí como lo era el Señor Jesús. Los fariseos, que también habían rabís dentro de ellos, maestros, ellos no podían ser tocados porque inmediatamente se sentían contaminados. Porque el pecado supuestamente de la otra persona le iba a pasar. Y tenía que aislarse, tenía que purificarse, tenía que hacer todo un rito que ellos habían creado. Porque esta mujer no estaba a la altura. Y ellos estaban pensando, y este fariseo estaba diciendo, si este hombre fuera profeta, supiera a quién le está tocando. Una mujer pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Simón, le está hablando al fariseo, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro, porque todo esto pasó en la mente del hombre, pero el Señor le está hablando. Él sabe los pensamientos de cada uno de nosotros, amén. Él nos conoce. Gloria a Dios porque nos conoce. Gloria a Dios porque nos conoce. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. No se lo dice directamente, ¿no? Simón no se lo dice, solamente lo piensa. Un acreedor, le dice, tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. A los 2 los perdonó, ¿verdad? Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Lo usual era que cuando un invitado llegaba a la casa, estamos hablando primero de un invitado común, sabiendo que este hombre había pasado por caminos, estamos hablando de un invitado común, aún no estamos hablando del Señor.
había pasado por caminos, había transitado. Lo usual era que poner a un siervo a lavarle los pies, porque luego se iban a sentar a la mesa. Lo usual era que a Jesús le hubiesen lavado los pies. Pero ¿por qué no le lavó los pies el fariseo? Porque él no tenía la misma perspectiva que tenía la mujer pecadora. La mujer pecadora podía reconocer quién era Jesús y podía saber en su corazón, y lo único que quería era estar cerca de él, estar a sus pies. Pero este hombre no lo miraba con la misma perspectiva al Señor Jesús. Por eso le dice: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso. No besar a alguien, no saludar como debe de ser a alguien, es falta de aprecio. ¿Verdad? Es falta de aprecio. Y la palabra apreciar significa valorar. No estás valorando. Este hombre no estaba valorando con quién estaba él. No estaba valorando quién estaba delante de él. No lo está valorando. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Él es el Señor, pero ella estaba besando sus pies. Sus pies. Figura de lo que esta mujer podía reconocer en Cristo Jesús. Amén. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntos sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué es lo que pasó aquí? Este hombre invitó a Jesús, y Jesús fue a la casa de este hombre, pero el Señor lo que le estaba mostrando a este hombre, porque probablemente este hombre podía también reconocer a Jesús en cierta manera, pero no en la plenitud, como esta mujer lo hizo. No solamente por los pecados que tenía, porque toda la humanidad está bajo pecado. Todos, sin excepción, todos necesitamos de Cristo. Todos necesitamos de Él, de su amor y de su misericordia. La pregunta aquí es: ¿cuántos estamos o cuántos están de rodillas ante Él, clamando? ¿Cuántos de los que están de rodillas ante Él agradeciendo lo que Él ha hecho? Un corazón verdaderamente agradecido se va a revelar a través del Evangelio. El mayor acto que nosotros podemos hacer para el Señor es agradecer. Ese es el mayor acto que un creyente hace delante de Dios, porque uno agradece lo que entiende y lo valora. No significa de que este hombre, el fariseo Simón, no haya sido perdonado, porque Jesús puso dos ejemplos. Y en el ejemplo, cuando la pone a ella porque ella se sentía más pecadora, más vil. Pero hay una iniciativa aquí que el Señor está pidiendo y está demandando en sus discípulos: un corazón agradecido. Cuando uno comienza a entender. Ahora, ese tipo de actitud de agradecimiento ve más allá de las circunstancias.
¿Por qué? Porque ve el plan de Dios, ve lo que Dios quiere hacer. Lo que esta mujer pudo ver, no lo pudo ver Simón, no lo pudo ver este fariseo. Este fariseo invitó a Jesús, lo recibió normal, lo recibió probablemente con un apretón de manos, no sé. Pero de acuerdo a lo que Jesús dijo, él esperaba que le reciba y le dé un beso, ¿verdad? Entré a tu casa y no me besaste, le dice. Sin embargo, esta mujer comenzó a besarle los pies y no cesaba, o sea, ni siquiera el cachete, ¿verdad? O el abrazo, sino a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Ahora, quienes son agradecidos ven la mano providencial de Dios en todas partes, en todas las cosas. Uno puede entender y decir: Dios, te agradezco por los tiempos de paz. ¿Cuánto agradecen por los tiempos de paz? Amén. Amén. ¿Cuántos están en sus tiempos tranquilos ahorita? Amén. ¿Cómo están las cosas? Bien. Significa que estás bien, estás en paz. Pero también tenemos que agradecer por los tiempos difíciles. ¿Cuántos están pasando tiempos difíciles? Amén. Si es así, amén. Hay que agradecer a Dios en todo tiempo, en los tiempos de paz, en los tiempos difíciles. Puede ser un tiempo difícil por una situación difícil, puede ser un tiempo difícil por un matrimonio difícil o por conflictos internos que puedan haber. Puede ser dificultad porque hay dificultad en el trabajo. Puede ser una enfermedad grave o algo, pero sea lo que venga, Dios tiene el control. Cuando uno puede entender esto, uno puede saber que Dios está en el asunto. El cristiano que es agradecido, lo primero que va a hacer es, el cristiano agradecido recuerda primero que si Dios lo salvó de la muerte espiritual, entonces él entiende que todo lo demás va a estar bajo control. Si tú puedes entender, si yo puedo entender, si hoy nosotros podemos comprender que Dios ya nos salvó de lo más grave que le puede ocurrir al hombre, que es la muerte espiritual, todo lo demás, ¿acaso Dios no tendrá control de todo lo demás? Sí, pero tenemos que tener la mirada puesta en Él. Por eso es que nosotros podemos ver en 1 de Pedro 5:10, cuando la Biblia dice: pero el Dios de toda gracia, dice, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Quién quiere padecer? Nadie. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. ¿Quién quiere pasar cosas difíciles? Nadie. Pero son necesarias. 1 de Pedro capítulo 5 verso 10. Son necesarias. Las aflicciones en nuestra vida son necesarias. No es castigo de Dios, y no debemos de verlo de esa manera. Es Dios tratando con nosotros. Es Dios tratando con nuestro carácter. Es Dios tratando con nuestra personalidad. Hay veces, para sacar lo mejor de uno, hay que apretar bien. Hay que apretar bien. Y hay veces que Dios va a apretarnos para sacar lo mejor de nosotros. El aceite que se usaba en el Antiguo Testamento para dar luz al candelabro, se tomaba las ramas estas no recuerdo el nombre ahorita pero lo apretaban de tal manera del olivo para sacar el aceite. Para sacar el aceite. Para que ese aceite luego dé luz. 1 de Pedro capítulo 5:10 dice: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Cuándo nos va a perfeccionar? Cuando hayamos pasado un poco de padecimiento. Pero ojo, no miremos el padecimiento como un castigo, una vez más lo digo. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes en sus hijos.
Él tiene planes y quiere mostrar, revelar cosas. Lo que nosotros tenemos que comprender es que todo lo que nosotros vivimos y todo lo que nosotros pasamos es por causa de Él y para Él. Todo es por causa del Evangelio. Pastor, de repente una hermana puede decir, pastor, a mi esposo no le está yendo bien en el trabajo, o no le está yendo bien acá o aquello, pero el esposo no es creyente. Y a veces uno dice, y está bien, ella está orando, está cubriendo a su esposo, está cubriendo a su familia, pero a veces es necesario pasar aflicciones para que este hombre pueda conocer el Evangelio. Porque solamente un corazón que reconoce su condición puede venir a los pies de Cristo. Tenemos que estar agradecidos en todo. Por eso dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Quién nos va a perfeccionar? Mi esposa. Mi hermano. Dios. Claro, va a usar de repente a tu esposa o a tu esposo. Va a usar de repente a tu jefe. Va a usar de repente gente que amas y gente que no amas. Pero Él te está perfeccionando. Él está trabajando contigo. Si podemos tener esa confianza, es así. Si no tenemos esa confianza, pobrecito o pobrecita, yo prefiero tener esa confianza en que Él está detrás del asunto. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo tener esa confianza? Porque su palabra lo dice. Y su palabra para mí es promesa. Su palabra dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas. Oh, qué profundo. Todas las cosas. Todas las cosas, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, de Él, no el mío, son llamados. Y por esta misma causa, Él también nos da esta promesa. Porque si ya estamos dentro de lo que Él está haciendo, Él nos dice en Filipenses 4:6, por nada estéis angustiados, o por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Y qué dice? Con acción de gracias. ¿Qué? O sea, ¿tengo que agradecer al Señor por todo? Sí, por todo. En el buen tiempo y en el mal tiempo. En la bonanza, en la escasez. ¿Pero por qué? Porque mi problema no es ni la bonanza ni es la escasez. Lo más importante acá es ¿quién está conmigo? Él es nuestra recompensa. ¿De acuerdo? Sabemos que en medio de nuestras dificultades y problemas, Dios está trabajando en nuestras vidas. Paciencia, carácter, el amor al prójimo, la fidelidad, muchas cosas. Por eso Santiago decía, ¿no? Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Colosenses 3:15 nos enseña, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Sed agradecidos. Colosenses 3:15. Voy a repetirlo. 3:15 nomás, no el 16. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que entender el plan de lo que Dios quiere hacer. La gratitud que hay en el corazón va a reconocer siempre la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Por eso es que, gloria a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Como a veces nosotros, gloria a Dios. Hay hermanos que dicen,
3 glorias a Dios y amén. 3 glorias a Dios, 20 glorias a Dios, amén. Ahí vamos a hacerlo. 3 glorias a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Por si acaso nosotros no practicamos mucho eso, pero está bien. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Su nombre sea exaltado. ¿Sabes por qué? Porque lo necesitamos. Yo lo necesito, tú lo necesitas. Él es el Rey de Gloria. Y alabado sea su nombre por la obra que Él ha hecho. Y que Él quiere seguir trabajando en nosotros. Pero Dios también ve la ingratitud en la gente. Y esto es muy interesante. Porque para ver la ingratitud de la gente, quiero que me acompañen rápidamente. Primero vamos a ver Lucas 17 del 11 al 19 y lo voy a leer muy rápido. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, dice. Verso 12 de Lucas 17. Al entrar en una aldea, dice que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque así estaban instruidos, no podían acercarse a la gente. Es más, ellos tenían que gritar, impuro, impuro, impuro. De acuerdo a la ley, eso era lo que ellos tenían que hacer, para que la gente no se acerque a ellos por su condición de leprosos. Porque la lepra era contagiosa. Bueno, sigue siendo contagiosa. Y ellos y se acercaron de lejos, dice, ¿verdad? Se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, que mientras iban, quedaron limpios. Quedaron limpios. Qué interesante lo que el Señor Jesús hizo. No les dijo, no le dijo sean sanos, le dijo vayan y preséntense al sacerdote. ¿Por qué les dijo vayan y preséntense al sacerdote? Porque la Biblia en Levítico capítulo 13 y en el verso 2 del capítulo 14 de Levítico nos enseña que cuando había un leproso tenía que presentarse ante el sacerdote para que el sacerdote lo examine y luego que lo examine le determine si lo que tenía era lepra o no era lepra, y si determinaba que era lepra, inmediatamente le decía que era impuro y tenía que él proclamar que era impuro, era apartado, se convertía en un apestado social, es decir, se apartaba de toda la demás comunidad, se mantenía lejos a las afueras de la ciudad, porque esa era la ley, y si éste era sanado, tenía que venir en agradecimiento y presentar una ofrenda a Dios. Ellos están bajo la ley. ¿Qué hace el Señor Jesús? Vayan y preséntense al sacerdote. Entonces ellos fueron obedientes. Salieron en ese mismo momento para presentarse y dice la palabra que mientras ellos caminaron, quedaron limpios. Limpios quedaron. Piel de bebé. Gloria a Dios. Limpios, porque hermanos, para los que no sabemos de repente acerca de la lepra es una enfermedad que hace que se carcome la piel y comienza a caerse en pedazos, se putrefacta, ¿verdad? Se putrefacta sería la palabra. Sea en el rostro, sea en las manos, sea en la parte donde el cuerpo lo tuviese. Pero dice que ellos mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, dice acá la Escritura, viendo que había sido sanado, ¿qué dice? Volvió glorificando a Dios a gran voz. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Comenzó a glorificar, a gritar. ¿Quién no va a gritar en un momento que si Dios está haciendo una obra maravillosa, no gritarías? ¿No lo declararías? ¿No lo exclamarías? ¿No lo harías público? Él sigue haciendo obras hoy. Amén. Él no ha descansado, como dice su palabra. Entonces, y se postró rostro en tierra.
Esto es fabuloso. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y la Biblia hace una aclaración acá. Este era samaritano. Es decir, no era del pueblo judío. Era hebreo, pero no era judío. Jesús vino por los judíos. Era hebreo, pero era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero, él mismo. ¿Por qué este hombre, que no pertenecía al pueblo escogido de Dios, vino para darle gracias? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Exactamente lo mismo que le dijo a la mujer. Primero le perdonó sus pecados, a él lo limpió y luego lo salvó. De las 10 personas que vinieron a Cristo, solamente una fue salva. 10 quedaron limpios, pero una fue salva. Y agradecido. 10 fueron limpios, pero uno salvo. Mucha gente viene a los pies de Cristo y recibe lo que el Señor quiere darle, pero se quedan con eso y luego regresan, porque consideran que lo que están haciendo es más importante que Dios, o probablemente porque no conocen a Dios. Él le dijo, a los 10 le dijo, vayan y preséntense al sacerdote, pero uno solo regresó. 10 fueron limpios, en 10 de ellos se hicieron los milagros del Señor, pero solamente uno fue salvo y agradecido. ¿Cómo es que Dios ve esta ingratitud? ¿Cómo es que Dios mira este tipo de ingratitud? La Biblia lo revela. Vamos a Romanos 1:21. Pues habiendo conocido, dice, a Dios, Romanos 1:21, estemos todos ahí primero. Solamente voy a leer el verso 21, Orlando. Gracias. Dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿En dónde? En sus razonamientos. ¿Y qué habla del corazón? Y su necio corazón fue entenebrecido. Esta fue la reacción que tuvieron los 9 leprosos. El hombre en su orgullo no puede honrar y glorificar a Dios como creador cuando cree que es merecedor de sus méritos, de lo que Dios le da. Hay gente que cree que son merecedores. Y el hombre reacciona muchas veces así porque no entiende que su vida está cautiva bajo las manos de Satanás. Déjeme decirle algo, Satanás controla el mundo. Y Satanás controla también los pensamientos. Satanás es el que te levantas temprano para ir a la iglesia y de repente una riña ahí en casa para que vengas medio desanimado o para que no vengas a la iglesia. Es el que te levantas, estás con planes de ir a hacer las cosas para el Señor y de repente en el momento te acuerdas de otras cosas que también tienes que hacer, que has dejado pendientes. Y dices, no me va a dar tiempo. Ya otro día, mejor el siguiente domingo. Y así el siguiente domingo. Es el que te dice, estás cansado, mira cómo estás cansado, mira cómo tus ojos se caen, no vayas al grupo de alcance, otro día vas. Total, ahí están, no se han movido. Sí, ¿no? ¿Verdad, no? Porque controla los pensamientos.
Hermanos, cuando hay que gritar, hay que gritar. Cuando hay que buscar a Dios con todo el corazón, hay que hacerlo. Como este hombre, este leproso que vino, regresó. Ahora, el hombre que reacciona así porque no entiende que su vida está cautiva en manos de Satanás. La ingratitud que lo traiciona viene de su necio corazón. ¿Por qué? Porque su corazón lo engaña. Y del envanecimiento de su razonamiento. La razón es importante, pero está afectada por el pecado. No va a permitir que la persona vea. Y lo que la Biblia enseña es que por causa del pecado va a venir el juicio de Dios sobre la vida de esas personas. Ellos recibieron lo más maravilloso que una persona puede recibir. Los 10 leprosos recibieron la sanidad, pero solamente uno de ellos regresó con un corazón agradecido. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La Biblia dice que Él está buscando adoradores en espíritu. ¿Por qué este hombre regresó? ¿Y por qué no fue a presentarse al sacerdote? ¿Por qué este hombre no fue como ellos a presentarse al sacerdote? Aparentemente al sacerdocio que tenía que presentarse. ¿Saben por qué no? Porque él reconoció que Cristo es el sacerdote. Él pudo ver que Él es el verdadero sacerdote. Y él sabía que tenía que llevar ofrenda por su sanidad. Y la ofrenda que él tenía que llevar es un corazón agradecido. Perdón, La ofrenda que él tenía que llevar era la ofrenda de un corazón agradecido. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Él reconoció en Jesús que Él era al quien tenía que dar ofrenda y Él era ante el que tenía que postrarse, porque Él es el Señor. Y eso es lo que ocurrió con Él. La gratitud de lo que Dios hace en la vida de una persona glorifica a Dios. Un corazón agradecido siempre va a reconocer a Dios, siempre va a reconocer la bondad y la plenitud de Dios. Pero no solamente la bondad y la plenitud, sino también que Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios tiene el control de nuestras circunstancias. Pero podemos mirarlo desde dos ópticas. Simón el fariseo no le besó, no sentía de repente que era necesario para él tanta cosa. No trajo a un siervo para que le lave los pies. En algún momento nos hemos topado de repente con personas a quienes de repente le rendimos más no voy a decir, voy a ser cuidadoso con mis palabras, le rendimos más atenciones que a otras personas. ¿Le ha pasado a usted que probablemente algunas personas las atiende y sí, estaba usted distraído? Por lo general pasa. Y quiere que le diga algo. Pasa mucho en las familias. Pasa mucho en los hogares. Un corazón agradecido. Un corazón agradecido es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Dar las gracias a Dios es fundamental en nuestra adoración. ¿Por qué adoramos acá? ¿Porque la música es bonita? Esa no es la respuesta correcta. ¿Por qué adoramos acá? ¿Porque me gustan las alabanzas, pastor? Tampoco es la respuesta correcta. ¿Por qué venimos acá a adorar? ¿Por qué cuando están cantando los músicos adorando al Señor, por qué nosotros estamos ahí adorando? Porque estamos agradecidos. Porque estamos agradecidos a Él. Estamos agradecidos de lo que Él ha hecho. Un corazón verdaderamente agradecido va a rendir honor y gloria. El honor y la gloria
que solamente Él se merece. Dios nos ordena ser agradecidos. ¿Saben lo interesante de todo esto? Es que mientras estaba viendo todos estos versículos, vino a mi corazón algo muy interesante. Y pienso que vino de Dios. Y es que en la cultura judía, por acá lo anoté, en la cultura bíblica judía, el dar es devolverle a Dios lo que Él ha dado. No tiene que ver con dinero solamente. Estamos hablando de dar a Dios lo que a Él le pertenece. Y a Él le pertenecen la gloria, la honra y la alabanza por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que Él está haciendo. No te sientas mal si estás pasando aflicción. Deja en las manos de Dios lo que Él está haciendo y camina tranquilo, porque Él tiene cuidado de ti. Algo te está enseñando. Hagamos las preguntas correctas. Y volviendo al punto inicial, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar.